Callecha, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Callecha y ese es nuestro objetivo. Aquí como cada domingo para presentarles Visión de China. Muy buenas tardes, amigos, muchas gracias por nuevamente conectarse con nosotros, que tenemos una serie de informaciones relevantes sobre la realidad china, que en unos días habrá de cumplir 75 años de la proclamación de la República Popular China. Habrá grandes festividades, van a celebrar por lo grande ese aniversario. Los chinos sus actividades las celebran en grande. Vamos a empezar nuestro día con un tecito oportuno para brindar por este programa y por ustedes. Bueno. Efectivamente, como les decía, el 1 de octubre se celebra el 75 aniversario de la proclamación de la República Popular China, debido a que en ese momento se confirmó ya definitivamente la victoria del Ejército Rojo sobre las tropas del general Chiang Kai-shek, que ejercía la presidencia de China. Chiang Kai-shek, con el empresariado, la alta oligarquía, sectores importantes del ejército, huye hacia la costa. Estados Unidos y sus aliados sabían que en cuanto se consolidara el dominio del poder en Pekín, los comunistas irían tras Chiang Kai-shek. Y entonces organizan la más gigantesca evacuación y traslado de personas y tropas desde la costa china hacia la isla China de Formosa, hoy Taiwán, y allí se siguieron considerando ellos como los representantes de toda China. Ya estaban en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas se había creado en 1945, y alegaban que ellos eran los representantes de China y que existía una sola China, lo que ahora ellos niegan. Pero vamos a centrarnos más en la parte continental. ¿Qué significó la proclamación de la República Popular China? Sin lugar a dudas, el país se encontraba en una situación depauperada. Años de guerra contra los japoneses para expulsarlos del país y después una guerra civil muy violenta que terminó finalmente en 1949. En ese momento, la población de China ascendía a 511.670.000 habitantes. Una tercera parte prácticamente de lo que es hoy, pero ya en ese momento era el país más poblado del mundo. Desde entonces, ininterrumpidamente se ha producido un proceso constante de aumento de la riqueza personal. El país se involucró en un proceso complejo, restaurar la destrucción de la guerra. Recibió inicialmente apoyo de la Unión Soviética, después hubo diferencias ideológicas y ese apoyo desapareció. Estaba bloqueada por Occidente. El país tuvo tropiezos, pero lo importante es que tropezaba
caía y se sabía levantar. Y avanzaba, a veces lentamente, otras veces más rápido, pero realmente lograba un incremento progresivo de la riqueza media por habitante. Así fue como llegó a los 1.411 millones de habitantes que es hoy. Ahora la segunda población más grande del mundo, porque la India la ha superado recientemente. Pero al triunfo de la revolución, el 88% de la población estaba en la pobreza. Pero al momento en que Deng Xiaoping, en 1978, inicia a la muerte de Mao Zedong un proceso de renovación y modernización de la economía china, el país empieza a cambiar. Es importante que tengamos en cuenta que en China, en estos 75 años, sin lugar a dudas y sin disminuir el papel que cada dirigente haya tenido en determinado momento, hay tres grandes personajes que marcan la evolución de la China hasta hoy. Primero, Mao Zedong, el fundador de la República, y su conductor por casi 30 años. Después vendría Deng Xiaoping, que podemos considerarlo el reformador, que toma las riendas del poder en 1978 y dirige un proceso de modernización y apertura al exterior que significó el inicio de lo que es China hoy. Y en tercer lugar, a partir de su ascenso al poder en el 2012, Xi Jinping, que pudiéramos llamarlo el desarrollador y el que ha sentado geopolíticamente a China en el mundo de hoy. Es importante que tengamos en cuenta cómo fue cambiando China. Cuando se produce la Revolución China, ¿cómo se había comportado el crecimiento de China? Por ejemplo, en 1961 la economía china cayó un 27%, algo verdaderamente espeluznante. Sin embargo, 9 años después, en 1970, China creció un 19%. Y este nivel de crecimiento de China es importantísimo para entender la evolución que ha tenido China. Y en breve les voy a dar algunos datos importantes. Al triunfo de la revolución en 1949, la esperanza de vida era de menos de 40 años. Sin embargo, de 1949 a 1982 creció y se situó en 68 años la esperanza de vida. Una evolución importante que responde a las políticas sociales y demás. Hoy día China tiene una esperanza de vida por encima de los 78 años, que es notable, sobre todo teniendo una población que es enorme y que tenía importantes niveles de pobreza. Uno de los aspectos más destacados que ha logrado China es la erradicación de la pobreza extrema y la reducción al mínimo de la pobreza en general. Y repito el dato, en 1949 el 88% de la población china vivía en condiciones de pobreza. Del 2013 al 2020, en que Xi Jinping informa solemnemente en el Palacio del Pueblo que China había erradicado la pobreza extrema, cosa que está avalada por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Es interesante y verdaderamente un referente para muchos cómo China logró erradicar la pobreza extrema, que fundamentalmente se centraba en zonas rurales. Hoy, un dato reciente del Banco Mundial, la pobreza en China, la pobreza en general en China, basada en el parámetro que utiliza el Banco Mundial, que es
los que viven con 2.40 dólares diarios, que China lo lleva a un estimado mucho más rígido. Y China plantea que los que viven con menos de 1.90 dólares, o sea, el parámetro es más duro. El Banco Mundial señala que la pobreza en China es de 0.1%. 0.1%. Si hacemos un cálculo aritmético de 1.400 millones de habitantes, estamos hablando de que la pobreza en China hoy se reduce a 14 millones de habitantes. Es mucho. Un habitante pobre es duro, pero en una población de 1.400 millones de habitantes que hace 70 años, 75 años, tenía el 88% de pobres, significa un avance extraordinario, un avance importante. Además de eso, al momento de la muerte de Mao Zedong y la llegada de Deng Xiaoping, el nivel de escolarización infantil se había incrementado 6 veces, con lo cual llegaba a cubrir el 96% ya en 1982. En 1953, China empezó a proyectar su economía a través de planes quinquenales, planes de 5 años. Lo ha mantenido y sus planes quinquenales es la brújula del desarrollo de cada 5 años de China. Hay un dato importante que marca o resalta el tradicional y milenario historial chino de innovación y desarrollo de la ciencia y la técnica. Recordemos que los chinos fueron los que inventaron el papel, la imprenta, la pólvora, la brújula, el arado, por señalarle algunos. Fueron los chinos quienes lo inventaron. Y muchos años después, en algunos casos siglos después, llegaron a Europa. Pero quiero resaltar también el llamado Proyecto 596, que fue el nombre clave de lo que resultó en la primera prueba atómica de China el 16 de octubre de 1964, celebrando el 15 aniversario del triunfo de la revolución. Eso marcó un punto que cambió la situación del mundo. Ya China se convertía entonces en un problema para los Estados Unidos y demás potencias occidentales. Se había convertido en potencia nuclear. Esta prueba fue un dispositivo de fisión, de implosión de uranio 235, con un rendimiento de 22 kilotones. Fue un paso de avance importante. Pero también hay que resaltar que a la muerte de Mao, que verdaderamente no siempre hay un conocimiento claro, y se piensa que a la muerte, que el periodo maoísta fue un desastre. Sí, tuvo grandes problemas, grandes dificultades, un país que se estaba construyendo con grandes adversidades externas y los errores propios que puede cometer una revolución. Sin embargo, la plataforma de industria pesada que dejó Mao fue importante. Un núcleo de mano de obra calificada con ciertas capacidades tecnológicas que serían potencialmente de gran relevancia a partir de la apertura y modernización que impulsa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping plantea una gran apertura que llevó a China a convertirse en la fábrica del mundo. Hoy más del 20% de lo que se produce, de la manufactura que se produce en el mundo es China. Y todos lo sabemos. No solamente aquí. En el mismo Estados Unidos usted coge productos y son made in China. Es una realidad. Y eso se debe al proceso de modernización de la industria e incluso la agricultura que impulsó Deng Xiaoping a partir de la promoción y potencialización de la ciencia y la técnica.
fueron una de las 4 modernizaciones que impulsó Deng Xiaoping: agricultura, industria, ciencia y tecnología y fuerzas armadas. Y ahí está el resultado, sin lugar a dudas. También ha habido una gran propaganda anti-China con relación a la tecnología. China se abrió, recibió a todas aquellas grandes fábricas multinacionales norteamericanas, europeas, japonesas que querían posicionarse en el mercado chino, que además era atractivo porque se había creado la clase media más grande del mundo por la erradicación de la pobreza. Ahora China quería desarrollarse y planteaba una alternativa. Ok, nosotros te damos la bienvenida, te dejamos entrar, te damos facilidades para tu inversión, tu ubicación en el territorio nacional, te damos acceso a un mercado enorme, pero tú no debes dar acceso a nosotros al know-how, a la tecnología. Si lo aceptaba, no había problema, ganar, ganar. Si no lo aceptaba, era una cuestión de retirarse y punto. Pero la inmensa mayoría, para no decir que el 100%, aceptaron las condiciones, que ahora tratan de denigrarlo diciendo que China robó el know-how. China obtuvo know-how mediante negociaciones para empresas que consideraban que era de gran provecho instalarse en China, en ese mercado, aunque tenían que transferir la tecnología acorde con la línea de producción que iban a desarrollar. Pero también tenemos que señalar cuál fue ese ritmo de crecimiento que se disparó en China a partir del año 78 por la modernización y la apertura al capital extranjero. Veamos lo siguiente. De 1991, ya maduradas las condiciones, al 2000, en esos 10 años, del 91 al 2000, el promedio de crecimiento anual de China fue 10,5%. Del 2001 al 2010, otros 10 años, el promedio de crecimiento fue de 11,2%. Del 2011 al 2020, el promedio de crecimiento fue de 6,8%. Algunos dicen, no, China está creciendo menos. No, lo que ocurre es que una vez que se madura la economía, una vez que crece la economía, el porcentaje en términos, el crecimiento en términos porcentuales disminuye, aunque en términos absolutos crece. Estados Unidos rara vez crece un 3% por la magnitud de su economía. Repito, del 2011 al 2020 China creció 6,8%. En el 2020, el año de la pandemia, donde nadie creció, China creció 2,2%. En el 2021 creció 8,3%, el país que más creció en el mundo. En el 2023 creció, en el 2022 creció 3,3%. Fue un año muy duro para China en términos de la pandemia. En el 2023, el pasado año, creció 5,2%. Para este año, los chinos plantean que crecerán en torno al 5%, pero el Banco Mundial plantea que va a crecer un 5,1%, el FMI un 5,2%, la Unión Europea también plantea que va a crecer alrededor del 5%. Pero observemos este dato ya en términos más grandes, esto es una estimación mía. De 1991 a 2023, 34 años, China creció 47,5%, un crecimiento verdaderamente extraordinario, que la llevó en el año 2000 a ser la 6ª economía mundial. Pero a partir de ahí soltó el freno, si es que en algún momento lo había apretado, y empezó a crecer rápidamente, desplazó a Francia, a Alemania, a Reino Unido, a Japón, y en el 2010, al desplazar a Japón como segunda economía mundial, se había colocado ya en el segundo lugar en el ranking de las economías mundiales. En el recorrido, en el 2005, desplazó a Alemania como líder exportador. Hoy China es también el líder exportador
en el mundo. Hay que señalar además que esta vorágine de crecimiento de China ha tenido lógicamente un impacto social importante, por las razones que ya les explicaba. Y el crecimiento de China la va a llevar más temprano que tarde, y mi estimación es que pudiera estar entre el 2033 y 2034, según el ritmo de crecimiento de China, estaría superando la economía china a la economía norteamericana. ¿Sería eso una desgracia para Estados Unidos? Solamente desde el punto de vista del egocentrismo. Estados Unidos va a ser y siempre será una economía de primer orden, sea la primera, la segunda o la tercera, porque las estimaciones internacionales plantean que la India pasará a ser la segunda economía mundial y Estados Unidos la tercera economía. Lo que sí va a disminuir el espacio de dominio del dólar, que ya ha disminuido de manera importante. Pero no importa si China pasa a Estados Unidos y se convierte en la primera economía mundial. Algunos sufren con esa posibilidad, pero no pasa nada. Estados Unidos seguirá siendo una gran economía y China se va a seguir reforzando cada vez más como la gran economía del siglo XXI. Y así va a celebrar el 75 cumpleaños de la proclamación de la República Popular China. En el próximo programa, ya prácticamente a horas del 1 de octubre, vamos a ampliar más cuál es la situación y la estrategia de desarrollo chino en estos momentos. Hasta entonces. Vamos a felicitar a la República Popular China por su aniversario y por sus logros. Eso no le hace daño a nadie. La velita tendría que ser muy grande para... Al contrario. Pero ahora vamos a pasar a un video musical, también de la gala de la fiesta de primavera, que ya empezaron a celebrar aquí. Se llama La Tierra de Esplendor. Verán trajes de la dinastía Han y verán también cómo esta armonía que presenta la música y la letra de la canción, que viene explicada la historia de por qué esa letra. Vean en su contenido.
Bien, vamos a presentarles ahora, después de haber visto este refrescante video con la tradicional alto nivel artístico de los chinos, vamos a presentarles nuestro habitual prontuario con una serie de informaciones relevantes de la actualidad china. Un total de 36.968 nuevas empresas con inversión extranjera se establecieron en China en los primeros 8 meses del 2024, lo que supone un incremento del 11,5% interanual, informó el Ministerio de Comercio. Durante ese lapso, la inversión extranjera directa en la parte continental de China en uso real ascendió a unos 81.700 millones de dólares, un 31,5% menos que hace un año, según la cartera. El sector manufacturero de alta tecnología trajo el 12,4% o 10.014 millones de dólares del flujo total de la inversión extranjera directa, 1,9 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. En particular, el flujo de la inversión extranjera directa en la fabricación de equipos médicos y de instrumentos y medidores aumentó un 77,8%, mientras que en la producción de computadores y dispositivos de ofimática creció un 33,9% entre enero y agosto de este año. En cuanto a los países de origen, la inversión extranjera directa procedente de Singapur y Alemania subió un 11,6% y un 5,4% interanual, respectivamente, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio. La longitud total de las vías férreas operativas en China superó los 160.000 kilómetros con la inauguración de un tramo que une 2 ciudades de la provincia meridional de Guangdong. La sección forma parte del ferrocarril de alta velocidad Longjiang-Longchuan, que conecta las provincias de Fujian y Guangdong, cubriendo en total 290 kilómetros. La apertura de esta nueva línea de alta velocidad acortará considerablemente el tiempo de viaje entre el este de Guangdong y la región del delta del río de la Perla. De acuerdo con China State Railway Group, el kilometraje operativo de las líneas de alta velocidad de China ha llegado a 46.000 kilómetros, lo que le coloca en el primer lugar a nivel mundial y supera el total combinado de las redes de ese tipo de otros países. La red ferroviaria de China ahora sirve a una gran porción de las zonas urbanas del país, cubriendo el 99% de las ciudades con poblaciones de más de 200.000 personas, mientras que los trazados de alta velocidad sirven al 96% de las ciudades con más de 500.000 habitantes. Los ferrocarriles de China han experimentado una transformación notable, sobresaliendo en áreas como transporte de pasajeros y mercancías, innovación tecnológica, prácticas ambientales y seguridad, dijo Li Yanqian, ingeniero senior del Instituto de Investigación Económica y de Planificación de Ferrocarriles de China. Ese progreso, dijo, representa un nuevo hito en el desarrollo del sistema ferroviario de China. Un globo meteorológico con navegación Beidou, equivalente chino al sistema de posicionamiento global, fue lanzado recientemente desde una estación nacional de observación meteorológica en el distrito de Boigoin, en la región autónoma de Xizang, en el sureste de China. Esto marca el establecimiento de la estación de observación meteorológica Beidou, más alta del mundo, afirmó la Administración Meteorológica de China. Después de 65 minutos de ascender a través de las nubes, el equipo meteorológico Beidou, a bordo del globo meteorológico, transmitió datos como la temperatura, la humedad, la presión del aire, la dirección y la velocidad del viento, desde altitudes que oscilan entre los 4.706 y los 31.680 metros, precisó Dema Borje,
funcionario de la Oficina Meteorológica Local. Una vez en funcionamiento, la estación contará con capacidades de observación meteorológica colaborativa desde tierra y a gran altitud. Esto aumentará la densidad y la precisión de las redes de observación a gran altitud en Xishan y mejorará el seguimiento y la vigilancia de las condiciones meteorológicas como tormentas eléctricas, vientos fuertes y precipitaciones intensas en la meseta de Qinghai y Xishan. Asimismo, apoyará estudios sobre los efectos del aumento de las precipitaciones en los grupos de lagos de la meseta, al tiempo que mejorará la precisión de los pronósticos y fortalecerá los esfuerzos de prevención y socorro en caso de desastre. El comercio exterior de China ha seguido demostrando una fuerte resiliencia durante los primeros 8 meses del 2024, a pesar del complejo y desafiante entorno externo, según datos oficiales publicados. En términos de dólares, el comercio exterior de bienes del país se situó en 4,02 millones de millones, un 3,7% más interanual. Las exportaciones aumentaron un 4,6% respecto a hace un año, mientras que las importaciones lo hicieron en un 2,5% interanual. El superávit comercial se amplió en un 11,2% interanual hasta los 608.490 millones de dólares en el mismo lapso. El director del Departamento de Estadística y Análisis de la Administración, Liu Dalian, atribuyó el incremento de este comercio a la creciente demanda tanto en el país como en el extranjero. La economía china ha experimentado una recuperación continua desde principios de este año. En el primer semestre, la participación de China en las exportaciones e importaciones mundiales registró un aumento estable. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático sigue siendo el mayor socio comercial de China, con un volumen del comercio bilateral que alcanzó los 625 millones de dólares en los primeros 8 meses, un 10% más que hace un año, lo que representa el 15,7% del comercio exterior total del país. Le siguieron la reunión europea con un volumen comercial de 3,72 billones de yuanes, Estados Unidos con 3,15 billones de yuanes y la República de Corea con 1,51 billones de yuanes. En cuanto al comercio de bienes con los países participantes de la iniciativa de la Franja y la Ruta, su crecimiento fue del 7% y llegó a 13,48 billones de yuanes en el periodo. Los productos mecánicos y eléctricos siguieron dominando las exportaciones entre enero y agosto, representando casi el 60% del total. De manera específica, las ventas al exterior de equipos y componentes para el procesamiento automático de datos subieron un 11,6% interanual, en tanto que las de circuitos integrados lo hicieron en un 24,8% y las de automóviles en un 22,2%. La región occidental de China ha tomado la delantera en cuanto a la tasa de crecimiento del comercio exterior en todo el país. En el acto referido, con el impulso otorgado por la exportación de productos de alta tecnología, el volumen de importaciones y exportaciones en esta región se incrementó en un 10,1% interanual, superando las tasas de crecimiento del 6,7% y del 2,2% en las regiones oriental y nororiental, respectivamente. El volumen del comercio exterior de las empresas privadas tuvo un aumento del 10,5% interanual, lo cual equivalió al 55,1% del total del país. China tiene como objetivo impulsar las importaciones de bienes de alta calidad, elevar el volumen y la calidad del comercio exterior y ayudar a las empresas que lo practican a reducir costos y potenciar la eficiencia, indicó el informe de la labor del gobierno
de este año. Ya informados, vamos a pasar a una pausa y nos vemos en unos segundos. Callecha, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país, que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Callecha y ese es nuestro objetivo. Veamos ahora un video donde nos dice que así cambió al mundo la China antigua. Verán cómo los descubrimientos, algunos de ellos ya mencionados por Eduardo, la creación de la seda, la brújula, la pólvora, la imprenta, todos ellos aportaron para el desarrollo de la humanidad. Eso no podemos perderlo de vista. Y así podemos entender los antecedentes de una cultura que ha permitido que sencillamente hoy en día sean líderes en innovación, en ciencia, en tecnología, y los primeros en los registros de patentes. Importante. Nos vemos. Veamos. China no solo es la única gran civilización antigua que se mantiene hoy compitiendo por la hegemonía global, colocada en los primeros lugares en población, territorio, producción, economía, comercio mundial y consumo. Los primeros chinos dejaron una gran cantidad de inventos que cambiaron la historia y fueron los precursores de las ideas y tecnologías que disfrutamos hoy. A Cai Lun, un funcionario chino que trabajaba en la corte imperial durante la dinastía Han, se le atribuye la invención del papel. Sin embargo, se han encontrado ejemplos anteriores y es posible que simplemente haya mejorado un proceso conocido. Con el tiempo, se experimentó con diferentes fibras para fabricar papel, por lo que la calidad había aumentado considerablemente al final del periodo Han. Se utilizaron y mezclaron fibras de muchas plantas diferentes, tallos de hierbas, materia vegetal, cáñamo, corteza de árbol e incluso trapos, en una búsqueda constante de experimentación para encontrar la mezcla más barata de materiales que produjeran papel de la más alta calidad. La invención del papel ayudó mucho a la difusión de la literatura y la alfabetización, haciendo que los libros fueran más cómodos de usar y más baratos. Los académicos imperiales recibieron miles de hojas de papel cada mes por parte del gobierno. Además, la combinación de pincel, tinta y papel establecería la pintura y la caligrafía como las áreas de arte más importantes en China durante los 2 próximos milenios. En el 751 después de Cristo, el ejército Tang fue derrotado por los turcos otomanos en una poderosa batalla en el río Talas. Algunos soldados chinos y fabricantes de papel fueron capturados y llevados a Samarcanda. Los árabes aprendieron la fabricación del papel de los prisioneros chinos y construyeron la primera industria papelera en Bagdad en el 793 después de Cristo. Los europeos no aprendieron a fabricar papel hasta varios siglos después. Los egipcios aprendieron la fabricación de papel de los árabes a principios del siglo X. Hacia el 1100 después de Cristo, el papel llegó al norte de África y hacia el 1150 llegó a Europa como resultado de las cruzadas. La idea de la pólvora se documentó por primera vez en el año 142 después de Cristo. Las primeras fórmulas químicas se registraron en Puyin Songyao,
que era una colección china de información militar. Hablaba de cómo había una mezcla de 3 polvos diferentes que provocarían explosiones. Se desconoce si realmente querían crear pólvora. De hecho, se documentó que estaban intentando hacer un elixir de inmortalidad. Un ingrediente importante en muchos de los elixires fallidos fue el salitre, también conocido como nitrato de potasio. La mayor evolución en términos de pólvora ocurrió en la dinastía Tang alrededor del 700 después de Cristo. Al principio, la pólvora se usaba de forma recreativa. Los emperadores creaban pólvora para exhibiciones de fuegos artificiales. Los chinos creían que los fuegos artificiales ahuyentaban a los espíritus malignos. Sin embargo, se descubrió un uso separado de la pólvora alrededor del año 904 después de Cristo, cuando los inventores chinos se dieron cuenta de que la pólvora podía usarse para crear armas. Estas armas se utilizaron originalmente contra uno de los enemigos más famosos de China, los mongoles. A mediados del siglo XIV, el potencial explosivo de la pólvora se perfeccionó al aumentar la cantidad de nitrato en la fórmula química. Los chinos utilizaron estas mejoras para desarrollar un proyectil explosivo que se puede disparar desde un cañón, al empaquetar proyectiles huecos con su pólvora perfeccionada. Al principio, China intentó mantener en secreto este desarrollo, y a mediados del siglo XI, el gobierno intentó hacer que la pólvora fuera difícil de crear, prohibiendo la venta de salitre a los extranjeros, pero para el 1100 después de Cristo, las sustancias se habían enviado desde la ruta de la seda hasta la India, Oriente Medio y Europa. Poco después, los europeos y otras naciones se dieron cuenta de cómo crear pólvora. Eventualmente, los europeos aprendieron de la pólvora y la usaron con gran efecto, pudiendo conquistar países que no tenían experiencia con el nuevo desarrollo. La primera brújula se inventó en China durante la dinastía Han entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Los chinos descubrieron que cuando una piedra imán, un mineral de hierro naturalmente magnetizado, se cuelga o se coloca de manera que pueda girar libremente, siempre apuntará en la misma dirección. Usaron esto para la adivinación y la geomancia, buscaron gemas, seleccionaron sitios para casas y lo usaron en el Feng Shui. El estilo más popular de la primera brújula china usaba una piedra de imán que apuntaba automáticamente hacia el sur y una placa de bronce. La piedra imán estaba tallada en forma de cuchara. La cuchara se colocó sobre una placa plana de bronce y a medida que se movía la placa de bronce, la piedra de imán giraba y se detenía en una orientación de norte a sur con el mango apuntando hacia el sur. La piedra de imán magnetizada se alineó con el campo magnético de la Tierra. Este estilo de brújula se denominó puntero sur. La placa de bronce también estaba marcada con constelaciones, puntos cardinales y otros símbolos importantes para los antiguos chinos. Solo en el siglo XI, la brújula se utiliza para la navegación, primero en tierra y luego en el agua. Las brújulas navales de China se fabricaron en forma de aguja magnética que flotaba en un recipiente con agua, lo que permitía que la aguja permaneciera en posición horizontal, especialmente en el mar embravecido. Cómo se extendió la brújula por el mundo es un tema de debate. La evidencia escrita dice que la brújula apareció en Europa en 1190 y en el mundo musulmán más tarde en 1232. Hoy en día existen muchas versiones de brújula que se utilizan para la navegación y la orientación en diferentes condiciones. La imprenta se inventó en China durante la dinastía Tang. La primera mención de la imprenta es un decreto imperial del 593 después de Cristo, en el que el emperador Sui Wenti ordena que se impriman imágenes y escrituras budistas. La primera forma de impresión china se basó en bloques cortados de madera. Estos bloques se utilizaron para imprimir textiles y reproducir textos budistas. Los textos religiosos cortos impresos de esta manera se llevaron como amuletos. Con el tiempo, los chinos también comenzaron a imprimir pergaminos y libros más largos. A medida que el siglo IX dio paso al X, la impresión de libros parece haberse consolidado y es algo que se llevó a cabo en muchas partes diferentes de China. Ejemplos de lo que se imprimió son las escrituras budistas, las escrituras confucianas, los diccionarios y los libros sobre matemáticas. Para el año 1000 después de Cristo, los libros paginados habían reemplazado en gran medida a los pergaminos. En el siglo XI se inventó el tipo móvil en China.
La combinación de tipos móviles y la invención del papel comparativamente económico ayudó a que los libros impresos estuvieran mucho más disponibles en China durante la dinastía Song. Los tipos móviles fueron inventados en la década de 1040 por un plebeyo llamado Pi Shen. En lugar de tallar una placa de bloque de madera única para cada página de un libro, usó caracteres chinos móviles que se podían sujetar en una placa, usar para imprimir, quitar y volver a fijar en nuevos puntos en la placa para crear un nuevo texto. Durante muchos siglos, la impresión de bloques de madera y la impresión de tipos móviles coexistieron en China. La historia de la sericultura en China es larga. La seda más antigua encontrada en China data de alrededor del 3630 a.C., lo que significa que es del periodo neolítico chino. Esta seda se encontró en la provincia de Henan, una región ampliamente considerada como la cuna de la civilización china. Según el mito chino, la sericultura y el tejido de telas de seda fueron inventados por Lady Zilin Shi, la esposa del mítico emperador amarillo que dice que gobernó China alrededor del 3000 a.C. A Zilin Shi se le atribuye tanto la introducción de la sericultura como la invención del telar sobre el que se teje la seda. Durante mucho tiempo, la seda fue un material reservado para el emperador de China y sus allegados, como familiares importantes, dignatarios de muy alto rango. Poco a poco, las restricciones sobre quién podía usar seda en China comenzaron a desaparecer y se podía ver a más y más personas que podían pagar el material precioso luciendo ropa de seda y decorando con adornos de seda. Finalmente, la producción de seda creció hasta convertirse en una industria bastante grande en China. La seda se utilizó para una variedad de cosas, desde líneas de pesca y cuerdas de arco hasta instrumentos musicales. Anteriormente, durante la dinastía Han, la seda se convirtió en una especie de moneda. Hay, por ejemplo, documentos de esa época que nos hablan de agricultores que pagaban sus impuestos con cereales y seda. Dado que la seda también era muy valorada y apreciada fuera de China, las longitudes de la seda se convirtieron en un bien comercializado bien establecido entre China y los países extranjeros, y sigue siendo un producto importante hasta el día de hoy. Aunque los agricultores de la dinastía Han enfrentaron muchos desafíos, se produjeron muchas mejoras en la agricultura. Por ejemplo, la bomba de cadena fue un avance importante porque facilitó el transporte de agua a los campos desde acequias y canales de bajo riego. Otro avance importante fue el nuevo conocimiento sobre cómo usar moldes para crear fuertes arados de hierro con hierro fundido. Esto hizo mucho más fácil el arado de la tierra. La invención de la carretilla fue otra herramienta importante creada que ayudó en la agricultura porque permitió a los agricultores llevar cargas más pesadas más fácilmente. Bien, ahí lo pudimos ver mejor documentado. Yo se lo comentaba un poco antes de los grandes aportes que había hecho China al desarrollo de la humanidad. Un país muy innovador que sus aportes trascendieron, llegaron a Europa años después de que fueron aportados por China. Y como señalaba Mayra, no hay que sorprenderse entonces de que hoy día China sea líder en ciencia y tecnología. Vámonos entonces, Mayra, para una pausa y regresamos enseguida. Callecha, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Callecha y ese es nuestro objetivo.
CAYESHA, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es CAYESHA y ese es nuestro objetivo. Veamos ahora la reflexión de Confucio y qué actualidad tiene para todos. Dice que quien se controla a sí mismo no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. Al que no sabe gobernarse a sí mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de los demás hombres. Algo obvio. ¿Qué claridad tuvo Confucio en su época? Es increíble. Pues bien, amigos, muchas gracias por habernos recibido nuevamente. Esperamos dentro de una semana, aquí por el canal 19 de Cinevisión, a las 4 de la tarde del próximo domingo, volvernos a encontrar. Nos vemos.